disciplinas auxiliares de la pedagogía en el tiempo. La primera disciplina auxiliar que aparece es la didáctica. En el año 384, Aristóteles y el conocimiento sensible. En el año 354 al 430, San Agustín y la enseñanza catequista, con los procesos teológicos. En el año 470, Sócrates incorpora la mayéutica. En el año 1492 a 1540, Juan Luis Vives y el examen de ingenios. En el año 1561 y 1626, Francis Bacon y la evolución del método inductivo. En el año 1592 a 1670, Comenius y la didáctica magna, que tiene 3 apartados que son didáctica general, didáctica especial y organización escolar. En el año 1782 a 1852, Froebel y el trabajo libre. La filosofía de la educación, otra de las disciplinas auxiliares de la pedagogía. En 1221, Buenaventura, principal exponente en el racionalismo y humanismo con Santo Tomás de Aquino, nace de 3 cualidades de la educación infantil, que es el liberalismo, el integralismo y la integridad. En 1354, San Agustín, principal pensador del pensamiento patrista, aparece la escolástica y con ella la vida monástica y la dialéctica. En 1370, Pedro Pablo Bergeyro considera el valor de la persona como la más importante en el valor educativo y el realismo. En 1384, Aristóteles resalta la importancia de la educación desde el Estado para que tenga sentido político y armonía social. Incluye las ciencias y las artes de la educación. Sobresale la educación del hombre en sabiduría, virtudes, elocuencia, con capacidades para desempeñarse en la vida política. En 1405, Mateo Palmeiri considera en el realismo la naturaleza del niño. Es el punto de partida en la educación que se complementa con el ambiente de su contexto y las modalidades de la educación. En 1427, Platón establece 3 enfoques de la educación respecto al estado y a la naturaleza de los hombres. En 1469, Sócrates propone una reflexión filosófica de la educación. En 1478, Baldassare Castiglioni considera que la integridad en una educación amplia puede explorar la potencialidad de las personas. En 1569, Pitágoras, con una reflexión cosmológica sobre la educación. En 1992, Villalpando se fundamenta en su idiosincrasia, en su experiencia como modo de conservación. La educación empieza a ser conocida en la antigua ciudad de Grecia, nace la reflexión sobre la educación, el hombre empieza a proyectar su futuro y se preocupa por darle un significado. La antropología pedagógica, una ciencia más auxiliar que nos brinda información propicia de nuestros antepasados pedagógicos. Podemos decir que en 1592 a 1670, Juan Amós Comenius ha sido uno de los grandes maestros de la pedagogía. En 1700, a partir del siglo XVII, se incorpora el concepto e interés por la educación. En el siglo XVIII, Juan E. Pestalozzi, pedagogo suizo, formador de la educación en este siglo, buscó un método de educación que se apoya en las leyes naturales, que abarca todas las facultades o aptitudes del individuo.
Este ofrece 3 postulados, los cuales son: partir siempre de la vivencia intuitiva y comprensible por el educando, elevarse a la comprensión general de ella mediante una asociación natural de elementos, reunir en el todo orgánico de cada conciencia humana los puntos de vista abarcados. La neurociencia, como otra de las disciplinas auxiliares de la pedagogía, se dice que la neurociencia estudia la estructura y la función química y farmacológica y pedagógica del sistema nervioso. En 1664, John Swammerdam descubre la acción mecánica de los nervios. En 1677 nace el primer modelo físico sobre la conducta humana. En 1800 surge la frenología de Franz Joseph Gall, la cual consiste en que forma una doctrina craneal y la cual despertó en sí con ella un revuelo, ya que fue prohibida en Austria y Alemania. En 1822, Francois Magellan distinguió entre nervios motores y sensoriales. En 1838, Robert Remarque postula que la acción es parte de la neurona, ley de la energía nerviosa específica de Murtz. En 1897 surge la introducción del término neurociencia. En 1970 nace la neuropsicología cognitiva, una de las ciencias que ayudó a la neurociencia. En 1974, Luria propuso el sistema funcional. La sociología de la educación. En 1770, Cy Simons se preocupa por aplicar el método científico. Considera que la debe de ser considerada como un objeto de estudio. Comenta sobre una sociedad utópica donde predomina el interés colectivo y se eliminan las clases ociosas. En 1820, Comte aporta el término sociología. Proponía una metodología para estudiar a la sociedad que fuera cementada a la metodología de la ciencia. En 1883, Spencer propone que las sociedades pasan por 4 funciones: integración creciente, heterogénea, definición y coherencia. Comenta los tipos de estructuras que son las reguladoras, mantenedoras y distributivas. En el año 1900, Juren definió la sociología como la ciencia que tiene por objeto el estudio de los hechos sociales. Un hecho social son modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo. En el año 1910, Karl Marx aporta las observaciones sociológicas en el ámbito económico en relación al funcionamiento y evolución de las instituciones sociales. Plantea que el cambio social está fuertemente influido por los elementos de carácter económico. En 1920, Max Weber comenta que los cambios significativos no pueden ser explicados únicamente por factores de índole económica. Serían más bien los elementos de carácter cultural las que explican el cambio social. Realizan un análisis de la relación entre economía y religión. Psicopedagogía, otra de las disciplinas auxiliares de la pedagogía. En 1944 se realiza el origen de la pedagogía. En 1956 la psicopedagogía surge como carrera universitaria, la cual tiene una duración de 3 años. En 1960 la carrera
pasa a durar 5 años. En 1972, la creación de la Facultad de la Psicopedagogía se ve en mayor cantidad mujeres ejerciéndola en la psicología. En 1978 se suprime el título intermedio obteniendo la licenciatura en 5 años de profesorado, la cual tenía que cursar un año más. En 1997 se propuso un nuevo plan que propone una carrera de 4 años, haciéndola así más corta. Para finalizar con nuestras ciencias auxiliares importantes en la pedagogía, tenemos la ecopedagogía. La ecopedagogía fundamental en lo que es la educación en los ámbitos naturales de nuestro medio. Podemos decir que en el año 1982, según Capra, nos encontramos en un punto en que estamos cerca de una destrucción ambiental si no mantenemos una educación constante y una responsabilidad permanente en nuestra situación humana. En el año 1993, según Tamañas, menciona una preocupación cuando dice que estamos ante una disyuntiva real. En el año 1994, según Elías Capriles, nos encontramos a punto de ocasionar nuestra propia destrucción. En el año 1994, Vigem nos advierte que estamos en jaque. En 1997, Laszlo señala que para nosotros no hay duda que transitamos en una coyuntura. Para el año 2001, según Boff, enfrentamos una crisis generalizada de la civilización. En el año 2003, declara Dos Santos que requerimos fundar una nueva civilización.